todos aquellos lectores apasionados, lectores ocasionales y personitas que siempre cumplen sus promesas y que están buscando a su lector interior, bienvenidos a un video más de este canal. Yo soy Gis y hoy vamos a tener el wrap-up de noviembre. Bienvenidos otra vez, lectores, muchas gracias por darle una oportunidad a Historias a Gis, pero si es la primera vez que tú te pasas por acá, no olvides suscribirte, de darle clic a esa campana para que YouTube te avise cada vez que tenemos nuevo video. Y el día de hoy tenemos, lectores, nuevamente un wrap-up y ahora del mes de noviembre, un mes de increíbles lecturas, yo creo de los meses más satisfactorios para mí, porque aparte de conocer a dos autoras que me llenaron el corazón y me hicieron sentir muchísimas cosas fabulosas que hace mucho tiempo que no sentía, también fue el mes en el que llegué a mi objetivo de Goodreads. Sí, finalmente llegué, cumplí como nunca lo había hecho, la verdad es que algo tiene que ver la pandemia, pero estoy súper contenta. Entonces, vamos a empezar con las lecturas del mes y, como siempre, del que menos me gustó al que más me gustó. Y en el número 8 en este mes tenemos Otra vuelta de tuerca de Henry James. Sí, este fue el primer libro tal cual de terror que me leí en el año, nada de que thriller psicológico, no. Dije, ok, vamos a meternos en el terror y qué mejor que este libro porque primero tenía el audiolibro en Storytel, eso me ayudó muchísimo y dije, creo que así me puede ser más sencillo y más rápido terminarlo y no detenerme porque me meta demasiado en la historia. Y el segundo porque se estrenó en Netflix la serie de La maldición de Bly Manor. Entonces, esta está basada completamente en Otra vuelta de tuerca de Henry James. Entonces dije, yo quiero ver esta serie, me escucho primero el audiolibro y entonces vamos ya como involucrándonos en la historia. Aquí lo que pasó es que esta historia se trata de una chica que llega como institutriz a una mansión súper como alejada de la civilización en un pueblo muy pequeñito y tiene que cuidar a dos niños, una chica y un chico. Y entonces aquí es donde se va desenvolviendo todo porque los niños como que actúan súper raro y entonces empieza a ver cosas. Sí puedo decir que llegó un momento en el que esta historia se desconectó por completo de lo que yo pensaba que iba a ser la historia. No tuvo profundidad, los personajes no están bien establecidos. Creo que solamente la mucama de la mansión fue la que me cayó súper bien. Fuera de ahí no hay ninguna relevancia. Yo espero que esté mucho mejor la serie porque la verdad es que no me encantó y por primera vez dije, no me dio miedo, nada de miedo. Entonces esperamos que la serie de Netflix sea otra historia, pero este fue el número 8 del mes, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James. En el número 7 tenemos Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie. Estoy cumpliendo mi reto de cada mes leer una historia de Agatha Christie, al menos alguna que tenga audiolibro y que sea mucho más fácil para mí escucharla y digerirla. Esta en particular es una novela negra que no siento que esté para nada al nivel de las dos anteriores que había escuchado de Agatha Christie, que es 10 negritos y Un asesinato en el Orient Express. Entonces, sí es una historia palomera, puede decir, me divirtió en cierto momento, las intrigas ahí están interesantes. Creo que le dieron muchas vueltas para la solución. La solución no era predecible porque ninguna historia hasta el momento que he leído de Agatha Christie es predecible, pero sí tenía como cosas de más que no servían para la historia. Es una historia muy cortita y aún así que tenga como información de más, pues es un poquito contradictorio. No me encantó, pero sí la disfruté y el final lo escuché muy pendiente, así sentadita en mi cama, porque quería, como en las dos anteriores, estar súper atenta a la solución del caso. Entonces, en el número 7 del mes de noviembre, Un cadáver en la biblioteca de Agatha Christie. En el número 6 tenemos a Ana Karenina de León Tolstoy, porque Gisela se aventó a leer por fin este señor libro, y no solo señor libro por su contenido, también porque es una cosa inmensa de libro, son más de 1000 páginas de una letra súper chiquita en esta edición en pasta blanda de bolsillo, que la realidad es que sí fue complicado leerlo. Yo tuve que auxiliarme de un audiolibro, ir alternando una horita acá, una horita allá, para ir viendo cómo iba avanzando, tal vez un capítulo, otro, porque sí era mucho más sencillo ir avanzando en el flujo, ¿no? De hecho,
Yo empecé este libro a mitad de octubre, lo terminé a mitad de noviembre, porque sí tenía que descansar entre tal vez leer un capítulo de esto y leí otra cosa o consumí otro tipo de contenido y luego regresaba, porque sí es un poco complicado, es pesado. Si estás buscando una historia romántica o la historia central de la relación de Ana Karenina, no vayas a este libro porque tiene tanto contexto social, cultural, político que de repente se centra demasiado en esos conflictos. A mí me ayudó muchísimo, me enriqueció, fue satisfactorio. Creo que el final es muy cliché, pero yo estoy pensando que tal vez este fue el libro que manifestó ese primer cliché, tendría que investigar un poco más, pero sí es muy interesante y la verdad yo quedé completamente satisfecha de esta lectura y fue un reto personal leer 1000 y cacho de páginas de Ana Karenina, el número 6 del mes de noviembre. En el número 5 del mes tenemos a Into the Crooked Place de Alexandra Cristo, que si es la primera vez que tú ves este libro en tu vida, te voy a recomendar que te pases por el video que va a salir por acá para que puedas ver toda una reseña sobre esta historia y sobre la autora y todo lo que ha hecho alrededor de Matar un Reino, que es su libro más popular. Este libro yo lo leí en inglés debido a que no existe actualmente una traducción en español. Eso me molesta un poco porque el otro libro más famoso de él sí está traducido, pero aún así recomiendo mucho que lo lean. Aparte de ser una edición padrísima y hermosa, también ustedes van a ver que la historia envuelve tanto que es muy fácil consumirla, ¿no? O sea, te vas avanzando entre las páginas de una manera muy rápida y constante. Sí es un nivel de inglés más alto de lo que leo actualmente o usualmente. Pero aún así, creo que llegaban esas dudas en cuanto a palabras o en cuanto a contexto, que era muy fácil aterrizarlo, ¿no? Decías, ok, tengo duda en esta palabra, no había necesidad de buscarlas y seguir leyendo, entonces todo bien. Puntos a favor, esta es una historia de una mafia de la magia, en un, digamos, cártel que se dedica a traficar con magia porque es un pueblo en el que posterior a una guerra se prohibió el uso de esta magia. Entonces, si te gusta 6 de Cuervos de Leigh Bardugo, seguramente te va a encantar esta historia. La recomiendo muchísimo. Les digo, yo lo leí en inglés, pero la verdad es un libro bastante delgado, se lee con mucha fluidez, así que lo recomiendo ampliamente. Mi número 5 del mes de noviembre, Into the Crooked Place de Alexandra Cristo. En el número 4 del mes tengo una revelación padrísima. Esta fue una historia que yo encontré en Storytel disponible, que la verdad me sorprendió muchísimo. Yo estaba viendo como su catálogo y me gusta atreverme a escuchar libros que tal vez en algún momento físicamente me llamaría la atención la portada, pero no estoy tan familiarizado con el autor o tal vez es un tema pues que no había escuchado antes o bla bla, ¿no? Entonces así encontré a Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal. Este es un escritor mexicano que reúne en este libro 4 historias distintas en donde nos habla de personajes independientes, no tienen ninguna relación, pero aquí vas encontrando dinámicas muy interesantes de las relaciones personales asociadas con la pérdida y la evolución humana. Está padrísimo porque son 4 circunstancias distintas, ves a personajes jóvenes, personajes maduros, personajes que crecen en la historia y de repente te encuentras que todas pierden algo, alguna posibilidad. Tal vez algunos ven muerte en alguna de su contraparte en esta relación, algunos pierden algo físico, algunos pierden algo interno en su persona, entonces es como súper extraño cómo esa pérdida de cada uno de los protagonistas de cada una de estas 4 historias evoluciona a partir de esa pérdida. Me encantó. Cada relato dura aproximadamente 40 minutos en el audiolibro y me hizo, ubicar primero al autor y decir, wow, qué buena historia, estoy súper encantada. Es como ese tipo de historias que me encantaría regalar en algún momento porque son padrísimas, así que anótenlo, recomendación, Anoche en las trincheras de Alberto Villarreal. En el número 3 del mes tengo un libro muy especial para mí que habla muchísimo de la nostalgia literaria, que si no habías escuchado qué es la nostalgia literaria, igual te dejo un video por acá porque lo hablé hace algunos meses, y que yo sabía que esta era una lectura obligada, no por el canal, no por el hype que había en los fans, sino simplemente por mí, porque yo en su momento disfruté muchísimo leer esta saga y quería retomarla.
En el número 3 del mes de noviembre tengo a Sol de Medianoche de Stephanie Meyer. Y van a decir, no es lectura obligada. No lo era, pero lo era para mí. Aquí tengo muchas cosas que decir. Obviamente voy a hacer un video en particular de esta historia, porque sí lo merece, tanto la autora como el libro. Pero hablando de esta reseña súper rápida y de mi opinión y por qué está en tercer lugar, si eres fan de la saga de Crepúsculo, si cuando eras adolescente o más pequeña te hizo sentir cosas, te hizo fascinarte con la historia, lo tienes que leer. Si nunca sentiste ninguna conexión con la historia, si nunca tuviste un vínculo mínimo, ni te le acerques. Simplemente porque este es completamente un fanservice, así lo digo. Es un complemento a toda la historia que ya conocemos y desde el punto de vista de Edward, que nos ayuda a entender muchísimas de sus reacciones. No hay ninguna sorpresa, no hay algo que tú digas, ay, no me lo imaginaba. Tal vez hay algunas notitas al final de temas que tal vez nunca nos pusimos a pensar a profundidad que salen en este libro, pero fuera de ahí no hay ninguna sorpresa. Esto está hecho completamente para fans y para personas que lo disfrutamos en su momento. La extensión, sí, son 902 páginas en las que tú estás escuchando todo el tiempo lo que piensa Edward. Entonces, si quieres hacer esto, tienes que ser consciente de que esto va a pasar. Vas a escuchar a Edward todo el tiempo. Lo que piensa, cómo lo piensa, porque lo piensa todo. Es algo que yo, la verdad es que lo leí sumamente rápido y tenía la disyuntiva en su momento de si leerlo en inglés o en español. Me esperé a que estuviera en español porque yo la saga original la leí en español, entonces dije, me voy a esperar, primero para tener mis ediciones iguales y segunda, para que realmente sintiera yo lo mismo porque se expresa de la misma forma. Entonces, ya luego verán el video en particular, pero sí, si eres fan de Crepúsculo, si en alguna vez te hizo sentir cosas, necesitas comprarlo. Número 3 del mes de noviembre, Sol de Medianoche. Y en el número 2 del mes está mi segunda revelación del mes, una autora a la cual yo había postergado a lo largo de varios meses, pero había seguido escuchando sobre sus libros que dije ya, tengo que empezar a leer a esta autora, ¿no? Y así empecé con esta biología, así que en el número 2 está Reino de Ladrones de Leigh Bardugo y en el número 1, 6 de Cuervos. Esta biología entra en mi top 1 y 2 de libros del mes. No saben qué emoción haber leído esta historia. Aparte de que si pueden ver, las ediciones son realmente fabulosas. Las compré en una super ganga en una tienda aquí en la Ciudad de México y la verdad es que les digo, búsquenlas porque están hermosas en español, en pasta dura y a un increíble precio. Entonces, yo esta historia se la recomiendo a todas aquellas personas que les gusta la fantasía, que les gustan los mundos bien construidos. Tienen una elaboración y construcción de personajes impresionante, todas las motivaciones, personalidad, mentalidad, cosas que los guían a tomar uno u otro lado son cosas padrísimas. Esta historia se desarrolla alrededor de la ciudad de Ketterdam, que es una ciudad de ladrones. Digamos que un barrio en el que suceden puras cosas feas y entonces nos encontramos a 6 personajes principales que tienen una misión súper importante para poder hacer algo a su conveniencia. Estos 6 personajes, aparte de que al principio tú los ves un poco cualquier ladrón, así lo diría, un antihéroe que simplemente nos van a contar cómo se convierte en héroe, se transforma en una historia completamente distinta, en donde tienen un trasfondo elaborado, donde cada uno nos cuenta su historia, porque está narrado a cada uno de sus voces, y nos va compartiendo sus puntos de vista, antecedentes, cómo llegaron ahí, y es una historia impresionante. La verdad es que yo disfruté muchísimo esta historia, tiene muchos elementos que me tomaron por sorpresa, pero creo que la parte más interesante que a mí me hizo ponerlo en este lugar y definitivamente va a entrar dentro de mis lecturas favoritas del año es esa construcción de personajes y de mentalidad tan independientes, cómo fueron evolucionando a lo largo de solo 2 libros y que parece que yo hubiera leído 10 diferentes de cada uno de ellos. Entonces, para que vean un poco mi experiencia,
En el primer libro podemos encontrar esta misión súper difícil que tenían, que es completamente a su conveniencia y que no les importa la sociedad y todo lo que pase, solamente su propia satisfacción. Y entonces están estos 6 personajes. Yo al principio identifiqué uno en particular, que yo pensé que era relleno. Yo dije, él no tiene nada que hacer ahí, la verdad es que no me encanta ni su historia, ni su trasfondo, ni nada. Pues es el personaje al que seguramente menos voy a querer. Empecé a leer la historia y me empecé a involucrar más y más y más y más en la trama. Hasta tal punto en el que yo odiaba al personaje, le gritaba, lo sufría. Era una desesperación y una frustración por sus decisiones que en todo el primer libro yo estaba así de no lo puedo creer. Entonces era un poco difícil esa parte. Pasamos al segundo libro y este personaje evolucionó de una forma completamente congruente, que en ese libro se dedicaron a hacernos encariñarnos con él, a hacernos sufrir con él, disfrutar con él, y llegó un punto en el que la autora me lo mata. Cualquier persona que haya leído este libro ya sabe perfectamente de quién estoy hablando, y si no lo has leído, de verdad léelo, porque yo esa muerte la sufrí como nunca. No sabía lo que la autora había hecho, que yo me encariñara con ese personaje hasta que me lo mató. Entonces yo estaba así de no lo puedo creer. De verdad seguía leyendo porque decía, seguro aquí viene el no, que sobrevivió, que bla bla, no pasó nada. Y yo me quedé sufriendo muchísimo y me encariñé al 100 de la historia. De los 6, como que con todos fue evidente mi cariño, mi empatía, excepto con el que se murió hasta que se murió. Entonces fue una experiencia súper satisfactoria. Les recomiendo al 100, así que el número 1 y 2 del mes es la biología de 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Antes de irse, no olviden que este canal tiene redes sociales en donde tenemos fotos muy lindas, compartimos información sobre el canal y también sobre mis lecturas actuales. No olviden suscribirse y dejarme un maravilloso like. Compártanme en los comentarios cuál es su libro favorito del mes de noviembre y si me gustó 6 de Cuervos, cuál me recomiendan para mis siguientes meses. Yo soy Gis, esto es Historias a Gis, nos vemos en el siguiente video.